Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio. Voces que construyen país. Hola, hola a todos, Hola. nuestra audiencia, ¿cómo están? Bien, Dijo Sandy. Lu en el podcast pasado, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier línea de tiempo, En nos cualquier escuche, línea de futuro, tiempo. presente. Si se está en una Pasado, ay. como es lo de los Avengers, si está en una Sí, realidad alterna, literal. también lo saludamos. Sí. Bien, bien, a sus historias también. Bueno, un nuevo día, un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar allí conectados con nosotras. Estamos transmitiendo desde la emisora Poli, Voces que construyen país. Hoy una nueva historia, una nueva invitada. Cuéntanos de ella. Pues, ¿Quién ¿cómo es te la llamas tú? Ay, sí, yo me llamo Sandra. Yo me llamo Daisy. Yo me llamo Luisa y esto es De la Teoría a la Práctica. Muy bien, ahora Se nos sí. olvida, perdona. Bueno, y tenemos Audiencia. una nueva invitada. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Hola, gracias. Nico, ¿Cómo bienvenida. Voy a contarles un poco de Nicole. Gracias. Nicole Buitrago, para quienes quieran seguirla en redes sociales. No, mentiras. Es estudiante de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Fue practicante de talento humano aquí en el Poli. Sí, y ahora hace estudiante. parte de ¿Tú los fuiste colaboradores de la institución. Mira. Sí, fue tu Sí, estudiante. sí, porque yo estuve haciendo la práctica de administración de Sí, empresas el año, sí, el el año- semestre pasado. Hoy ya es Ah. colaboradora de la institución. Oh, Y muy ahora, bien. ahorita Nicole dice, sí, este es el momento de la venganza. Estaba esperando No. este día. Si quieres hablar algo de la profe Sandri, puedes decirlo, tranquila. No te Espacio sientas abierto. limitada, ¿no? Este es un espacio seguro. Bueno, chicas, el día de hoy quiero contarles una historia que se llama Toneladas de Aprendizaje, la práctica que me enseñó hasta dónde puedo cargar. Y vamos a empezar. Esta es mi historia de prácticas. Estudio comercio exterior y todo comenzó con una llamada que me llenó de emoción. Me decían que estaban muy interesados en mi hoja de vida. Era una multinacional. Y al escuchar eso me sentí muy feliz. Me citaron para una entrevista presencial al día siguiente. Fui nervioso, era mi primera entrevista y también mi primer trabajo. Para mi sorpresa, a un compañero de clases también lo habían llamado. Ambos asistimos. La entrevista inició con preguntas normales que respondimos con tranquilidad. Al final nos dijeron que si aceptábamos, debíamos continuar con el proceso para firmar el contrato y llenar el papeleo. Por supuesto, dijimos que sí. El cargo sería operadores logísticos. Ah, jue madre. Muy bien. Ya hay un error ahí en el proceso. Llegué a mi casa y le decía a todos a manera de broma, saluden al nuevo operador logístico. O decía, no hombre, yo no hago eso, yo soy operador logístico. Pero realmente no sabía qué era. Yo estaba feliz de haber encontrado mis prácticas, feliz de que iba a recibir un sueldo, iba a comprar mis cosas, a ahorrar, en fin, muchas cosas. Llegó el gran día de comenzar a trabajar, yo alisté mi ropa del día siguiente, debía hacer de lo mejor para pues dar mi primera impresión, eso cuenta mucho. Ambos llegamos muy puntuales, emocionados, pero con algo de incertidumbre porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Entramos al punto de encuentro a la hora acordada, pero no había nadie. Decidimos esperar mientras tanto. Vimos una mesa de ping pong justo al lado y comenzamos a jugar mientras alguien llegaba. Para nuestra poca suerte, la pelota se cayó a un lugar donde no podíamos alcanzarla. En ese momento llegó la practicante de recursos humanos, la misma que nos había entrevistado. Nos preguntó nuestros nombres y dijo que debíamos esperar porque aún no aparecíamos en el sistema de la ARL. Le contamos lo que había pasado con la pelota y con tono molesto pues respondió, no cojan las cosas que no son de ustedes, no pueden usar nada sin autorización, siéntense, espérense. Nos disculpamos. Ella entró a la oficina y al rato pues me dijo que debía irme a la casa porque todavía no figuraba en el sistema. Mi compañero sí se quedó.
yo quiero hacer la primera pregunta y es que esto realmente ha pasado mucho, Nico, en los podcasts o en las historias que hemos contado, y es que ¿por qué los estudiantes a la primera entrevista y al primer momento que les dicen, oye, estamos interesados en tu perfil, ¿te gustaría estar en esta empresa? Dicen que sí. Sí, ¿cuál sería como, o sea, la razón de por qué lo hacen sin entender cuál cargo es, cuáles son mis funciones, la empresa, si esta empresa sí me sirve a lo que yo estoy estudiando? ¿Sí? ¿Por qué creen? Muchas veces es como por esa falta de experiencia que tiene uno y decir, bueno, aquí ya fue. Como el miedo. Sí, como por Como que no va a haber asegurar. otra opción. Exacto. Asegurar, sí. Yo creo que a mí me pasa mucho que en este caso particular, la multinacional. O sea, el nombre. título multinacional Sí. los atrapa. Y sucede mucho con los estudiantes, a pesar de que saben que no importa si es multinacional, nacional, lo como sea, siempre va a haber una validación de funciones por el parte de la universidad, pero como que el tema de que sea multinacional es algo que los hace pensar o sentir que tienen muchas más oportunidades, muchas más opciones de quedarse. También depende de su carrera, han forjado un sueño de que deben estar en multinacionales, por ejemplo en negocios internacionales he escuchado amigos que estudiaban y ese era como no sé si su reto o bueno, pero como que era allá donde tenían que estar por su carrera. Entonces siento que también ese tipo de nombres hacen que los chicos de una vez se quieran comprometer, y nos pasa por ejemplo también en las prácticas internacionales. No, sí. Porque pues no salió mejor dicho, me van a pagar, no sé, $500 al mes y va a ser en Australia y es una cosa wow, pero vas a ir a archivar. No tiene nada que ver con tu carrera. Y es como, no, pero es mi sueño porque es internacional, es otro país, es otro, sí, como que se llevan más por el nombre o el lugar de la empresa que más por lo que van a hacer. Yo a veces siento que también puede ser tema de desinterés, de no prestarle la atención necesaria a esta fase tan importante. Entonces, de pronto empezaron el proceso de prácticas tarde y no tienen muchas opciones. Bueno, entonces, también puede pasar. dicen que sí a cualquier cosa. O no tienen muy claro cuál es el enfoque de su carrera, no tienen muy claro cuál es el campo de acción y a lo cual, pues como dice Dey, se dejan deslumbrar por ser una multinacional o por ser una empresa reconocida y terminan aceptando a veces cosas que después en el camino se vuelve muy complicado y muy arduo el proceso. Entonces yo siento que a veces es desinterés, podría llegar a ser desinterés por no prestar atención a esta etapa tan importante. Total. Pero también de pronto se le une el hecho de mucha gente busca salir del paso. O sea, necesito hacer la práctica y graduarme y Sí, ya. Y eso, exacto. y eso también también puede afectar afecta. mucho. Al día siguiente madrugué otra vez, esta vez la practicante me estaba esperando, me entregó mi indumentaria, un chaleco, guantes, botas, pantalón y me llevó a la bodega, donde me presentó a mi jefe y al equipo de trabajo. Ahí empezó lo inesperado. Me explicaron que debía recibir, despachar y alistar mercancía. Pensé que sería un par de cajas, pero no. Los primeros días me mostraron toda la tienda, conocí al personal y a todos los jefes, todo parecía ir bien. Hasta que a la siguiente semana cambió todo. Mi compañero y yo tuvimos que alistar 5 closets, 20 paquetes de baldosas de 25 kilos cada uno. Terminamos exhaustos, pero aún pensábamos, ya vendrá la parte administrativa. Sin embargo, los días siguientes fueron iguales o peores. Cargábamos entre 9 y 10 toneladas diarias para despachar. A veces me pedían cortar 2.000 tarjetas de descuentos o acomodar mercancías que otros dejaban en los pasillos. Todo lo hacía con disposición, aunque muchas veces las tareas no tenían nada que ver con mi carrera. Creo que ninguna de las tareas que estás describiendo allí, querido. Bueno, ¿qué habrían hecho ustedes cuando en el primer día se dan cuenta que lo que van a hacer no corresponde a lo que ustedes están estudiando? ¿Hablarían o no? Uy, El primer día, la primera semana. Es el peor miedo que puede haber. Sí, la verdad es que saben, es que hay dos escenarios acá, ¿no? Es que es difícil. El primero es que el primer día no va a definir los 6 meses de la práctica.
¿no? Porque puede que el primer día no te pongan a hacer cosas relevantes, pues porque es apenas entendible que hasta ahora estás en un proceso de aprendizaje, estás hasta ahora conociendo la organización, estás hasta ahora conociendo cómo van a funcionar tus actividades, cómo te debes desempeñar y demás. Entonces, decir que el primer día puedas llegar a sacar una conclusión de que no estoy haciendo nada acorde con mi Sí, carrera, ya cámbienme todo. es algo muy apresurado, De acuerdo. ¿sí? ¿Cómo puede existir la otra posibilidad de que Definitivamente. definitivamente sí, o sea, estoy estudiando, no sé, gastronomía. Comercio exterior en este caso. Sí, bueno, es que no, es que estoy entre lado y lado, porque es que sí sé que en algunas prácticas los ponen a hacer alguna de esas cosas que describes, pero no es toda la práctica, ¿sí? Sí, ¿Sí no, me hago primero entender? empiezas por Sino este lado primero para entender el empiezas producto. exacto, no tanto a cargar cosas, porque pues viene aquí un tema de seguridad social, seguridad y Salud salud en el del trabajo. trabajo bastante denso, ¿sí? No Sí. puedes poner a cargar a un practicante, ¿qué pasa si Le llega a si pasar donde algo. le llega a pasar algo a ese practicante, ¿sí? Pero sí sé que los ponen a hacer cosas, digamos que operativas, para entender cómo funciona, por ejemplo, un proceso de acuerdo, embalaje, total. Para tener un como ese proceso de... 360. Sí. Exacto, entonces es apenas normal que los primeros días pues tú hagas eso, pues porque finalmente es para que un poco para que entiendas cuáles serán las siguientes fases. Etapas, sí, total. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve reiterativo y ya llevas como más de 2 semanas, 3 semanas, un mes haciendo eso? O sea, es que sí, es que Yo hay una pienso delgada que- línea ahí. Hay algo también delicado, digamos, la pelota se vuelve para acá, y es si el estudiante hace esto sin la validez de la universidad. Hay algo que hizo el estudiante que es supremamente delicado, y es haber firmado. De acuerdo. Claro. Entonces el estudiante ya firmó, ya se comprometió, y ¿por qué pasa? Y después dicen, ay, yo hice esto, y uno va a mirar y le dice, no, pero tú ¿por qué firmaste? O sea, yo no tengo de dónde pelearle a la empresa y decirle, no, reubíqueme a Juan, porque es que Juan, usted me dijo que Juan iba a hacer estos temas administrativos. Tú firmaste de manera voluntaria, tienes como el tema de cumplir. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Muchas veces estos son contratos de aprendizaje. El SENA solo te deja hacer un contrato de aprendizaje por línea, o sea, en este caso profesional, un ejemplo. Ya no puedes volver a hacer, pues es que es demasiado delicado el que tú firmes sin tener un previo conocimiento de que sí, esto que voy a hacer sí me sirve. Entonces ahí todo mal, porque de alguna manera vas a afectar tu proceso, porque no vas a poder firmar otro contrato, y si pasaste por la universidad, pues no te van a valer este escenario porque no fue aprobado por la universidad. Entonces, Bueno, yo aquí quiero mencionar tal vez que esto pasa en el ejercicio cuando es de la universidad, ¿sí? Porque conocemos institucionalmente cómo hacemos los procesos. No sé si se maneja en todas las universidades que desde el área de prácticas aprueban las funciones y hay ese respaldo y esa representación, porque yo tengo entendido que en otras instituciones, búsquela. meta la hoja de vida, la empresa que lo llamen, ya usted hace el ejercicio, pero nosotros no Sí, nos no hay un ejercicio de responsabilizamos de las funciones. De verificación. Y aquí lo que pasó, él en su emoción y todo, pues de tener un contrato de aprendizaje y multinacional, lo que dice pues yo firmé. Pero sí pasa que en otras instituciones respaldamos ese ejercicio cuando nosotros vemos cuáles son las funciones que ustedes están firmando. Eso siempre y cuando el escenario de práctica pues no disfrace la información, que puede pasar, ¿cierto? Exacto, porque pasa lo mismo al revés, o sea, tanto cuando muchas veces los estudiantes hacen por salir del paso, cumplir con la práctica, las empresas por cumplir con su cuota de Totalmente. aprendices y todo, también, o sea, dice, sí, tengo tantos aprendices, pero no tienen cualquier carrera. realmente definido un perfil, bueno, esto es lo que va a hacer este aprendiz, esto es lo que va a implementar. Sí, tienes Ese es toda el la problema. razón, y lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que esos practicantes no tienen una línea de funciones y de trabajo específica, sino pues no llenemos la cuota, SENA, que la necesitamos. Cualquier carrera administrativa que nos sirva, venga para acá, ¿sí? Sí, Digamos, me parece total. valioso algo que dices, y esto es porque este caso no creo que sea el poli. Sí, claramente Pero digamos, me parece importante para quienes nos escuchan que son practicantes de esta u otras universidades o del SENA, de cualquier otras instituciones, que si su instituto, su lugar de estudio no garantiza que esas funciones son acordes a su perfil y que los dejan a la deriva de consígala y al final usted presenta un informe técnico de algo y ya, y no tienen un seguimiento riguroso, ustedes sean responsables de elegir conscientemente. O sea,
validen cuál es el perfil de su carrera, de lo que están estudiando, consulten, así sea ChatGPT, qué tipos de práctica podría yo hacer, y cuando vayan a ofertas, confronten y digan, Sí. bueno, sí, o sea, sean responsables con ustedes mismos, porque si su universidad o su lugar de trabajo, su lugar de estudio no va a realizar como este seguimiento riguroso, no se va a encargar de decirle no y le va a decir que sí a donde usted quiera llegar, la responsabilidad al final es de ustedes. Es también Totalmente. no dejarse llevar solo por el nombre, sino también que eso al final es una experiencia profesional para su hoja de vida. Entonces, y eso sea como sea, va a encaminarlos. Entonces, no elijan correctamente, independientemente si tienen o no alguien que les diga que no, que sean ustedes los que al final se responsabilicen de eso. Sí, sí, Así es. totalmente. Bueno, continuamos con la historia. Como a la tercera y cuarta semana, levanté la mano ante mi institución educativa y expliqué que no estaba realizando funciones relacionadas con lo que estudiaba. Me dijeron que pidiera una reunión con el jefe de recursos humanos, pero él nunca estaba disponible. Cuando se lo conté a la practicante, me respondió molesta. Pero debió leer su contrato y saber sus funciones, es una irresponsabilidad. Y yo le respondí, también ustedes debieron ser más específicos en las funciones y no generalizar como el proceso. Desde ese momento su actitud cambió conmigo. El jefe me preguntó si estaba seguro de lo que decía. Le respondí que sí, que estaba realizando actividades que no correspondían. Yo le pregunté si en algún momento en mi práctica íbamos a ver temas de mi carrera y él me dijo que no, que eso era en otra oficina y que además en la empresa no se manejaban temas de exportación, solo importación. Además me Todo dijo mal. de forma indiferente que saldría a vacaciones y que otro jefe lo reemplazaría. Una semana después me dejaron a cargo del despacho y la recepción de mercancías solo. Ese día, a pesar del cansancio, me sentí útil. Por fin estaba aplicando algo administrativo y mi jefe al regresar me felicitó. Pero los demás días volvíamos a lo mismo, cargar camiones, sin fajas de seguridad, sin bolsillos en los uniformes y sin descanso suficiente. Además, no nos incluían en los eventos de la empresa, nos sentíamos invisibles. Miren que a veces en el ejercicio, yo voy a decir que no solo es de práctica, sino laboral, que a veces uno en la disposición de, no, yo puedo hacerlo, de meterle todas las ganas, uno no contempla los límites, ¿cierto? Y uno como que no se da cuenta que hasta qué punto yo puedo llegar, ¿sí? O sea, le meto muchas ganas, pero ese proceso humano y ese proceso emocional, ¿hasta dónde llega? Entonces, ¿cómo definirían ustedes una buena práctica? ¿Desde lo técnico, desde lo que voy a aprender, lo operativo, o también esa parte emocional? Yo creo que son las dos cosas. Sí tienen que ir de la mano. Por supuesto, lo técnico y lo del saber hacer se tiene que garantizar, eso sí. Y pues por supuesto no se lograría ese saber hacer sin tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Sí, porque si no estoy con un equipo de trabajo que aporte significativamente o que me va a acompañar en este proceso de aprendizaje, pues no serviría de nada el estar en una empresa. De pronto sí me aguanto porque pues digamos que no me afecta que me traten bien o que me traten mal, porque pueden pasar que personas no se lo llevan tan a nivel personal o no se dejan afectar tanto por ese tipo de cosas y siguen normal con sus vidas, ¿sí? A lo cual pues es algo que no se tiene que normalizar, ¿no? Porque un buen entorno de trabajo pues lo hace absolutamente todo. Entonces hay otras personas que sí lo pasan normal, pero hay otras tantas, muchas, que necesitan de ese proceso de aprendizaje, necesitan la palmadita, necesitan el tema motivacional, y el que no esté, pues eso afectaría significativamente en el rendimiento y el desempeño de esa persona. Yo siento que es algo que ha trascendido en el tiempo de forma distinta. Antiguamente los baby boomers, como se llaman las generaciones, importaba más seguramente la parte técnica, y porque vivía más con respecto al salario, ¿no? Era más importante la adquisición económica Y la estabilidad. Por eso antiguamente habían más familias con más hijos, y como que este tema iba más enfocado al tema económico. Al crecer las generaciones han ido mutando y evolucionando muchas cosas, y hoy en día hay varios estudios y artículos que demuestran que desde los millennials a los centennials, que somos las últimas generaciones pues demarcadas,
hay algo que impacta más y es la parte emocional. Entonces es aquí cuando nacen, hace unos 5 o 6 años nace algo que se llama el salario emocional. Y es que las empresas empiezan a apostarle a esto porque pues ya se dan cuenta que no es solo la plata, que ya a las personas no les interesa solo el dinero, les interesa también una estabilidad emocional, que piensen en mi familia, que piensen en, digamos, después de la pandemia, pues más, que piensen en que no es necesario, tengo que ir a trabajar todos los días. Y hace poco leí un artículo, no sé si fue en la BBC, bueno, hace poco no, hace ya como un año, donde decía que hoy en día los que están saliendo de las universidades, que son, digamos, en este caso nuestros estudiantes, que son los centennials y no me acuerdo cómo se llama la siguiente generación, ellos ya no les importa la plata. A ellos dicen, no me importa tanto lo que me pagues, me importa es qué me vas a dar para mi parte emocional. Sí, o sea, ¿dónde está ese salario, esas cosas en donde yo puedo llegar, no sé, digamos, el horario, la distancia, o sí, buscan más ese tipo de temas. Entonces, por eso digo que siento que es un reto para las empresas, claro, ha mutado. Por allá nos dicen sí. Ha mutado, mira, acá están unos jóvenes detrás Sí, de cámaras totalmente. y dicen que sí. Y eso es lo que dicen, pues los análisis del entorno dice que eso es lo que pasa. Entonces, pienso que nosotras que somos millennials tenemos la concepción que dice San, y es literalmente lo que dice el estudio. Nosotros pensamos en las dos cosas, pero dicen que ahora los jóvenes piensan solamente, o sea, no solamente, pero les importa muchísimo más la parte emocional. Es por eso que hay algunas organizaciones que han trabajado mucho en estrategias de cultura organizacional, que es la marca empleadora. Y hay muchas organizaciones que ya se están volcando a eso, o sea, ya no tienes que llamar, o sea, ya no tengo un mundo de hojas de vida, un mundo de candidatos a ver cuál selecciono, sino ahora está pasando todo lo contrario, en donde la empresa se tiene que esforzar por trabajar en esa marca empleadora para ver qué beneficios le ofrezco a mi colaborador y a mis grupos de intereses, a mis stakeholders, y ver de qué manera los incluyo, los atraigo, ver de qué manera genero esas estrategias para que se queden, para que digan, ay, sí, venga, que sí lo necesitamos, venga que usted es, venga Pero que... eso es que, ¿quién fue el que nos dijo en un podcast que ya no se llama reclutador, sino no sé qué, talentos? ¿No es que algo así? Que por eso es que ya no Sí, las como- áreas de ay, recursos sí, No, y humanos. es gestión del talento. Sí. Busca de Que ya no talento, se sí. llama recursos humanos, sino talento, porque están buscando talento. Exacto, entonces es una nueva tendencia que está pasando hoy en día con las organizaciones. Y es importante también, así como ustedes lo dicen, el hecho de combinarlo. O sea, para mí también es, o sea, la parte emocional y, o sea, es como, tiene que haber como un equilibrio. Porque, pues sí, digamos, por ejemplo, yo también estuve dentro de mi práctica en una Te iba fase a en donde preguntar. reclutaba a los chicos aprendices a los practicantes. Y el hecho de mencionar, tienes, no sé, un viernes de balance, puedes manejar entre estos horarios. Eso es algo que jala muchísimo a la gente. El hecho de decir, tienes la posibilidad de tener 1 o 2 días en casa. Eso es algo que uno dice, uff, bueno, me salvo este día de madrugar tanto, de coger un transporte público. Y ahí es donde está como ese balance. Nico, ¿cómo fue tu proceso para ingresar a prácticas? Bueno, yo como inicié como Razán. monitora. Todos mirando a zona. A ver. Qué sana es el ejercicio de la coordinación. Yo, pero ¿por qué? Si no me acordaba. Para este todo, programa. Cuéntalo todo. No, pero sí, cuéntalo todo, porque Para sí, este programa. sí, Sí, es importante, sí. porque pasó algo ahí bastante importante ahí Sí. en ese ejercicio. Bueno, yo inicié con mi carrera de administración de empresas. A lo largo, pues, y yo traía una beca. Entonces, a lo largo como del camino universitario, me interesé por realizar la doble titulación. En ese entonces no había posibilidad de beca especial, que era la que yo tenía para la doble titulación. Entonces, me hablaron sobre la monitoría. Me dijeron, mira, puedes aprender y adicionalmente, pues, está la posibilidad de llegar a tener hasta un 100% de la beca para las 2 carreras. Entonces, me pareció súper interesante y dije, bueno, me lo voy a ir. Me postulé. Hice la entrevista ahí mismo con talento humano, todo, pasé. Me llamaron como a los 2 días, me dijeron que había aprobado pues como a la monitoría. Ok, la monitoría. Sí, porque yo inicié como monitora. Lo que hoy se llama ruta formativa. Exacto, sí señora. Entonces, bueno, duré 1 año y medio realizando mi monitoría y de alguna manera también es un tipo de práctica porque pues, uno aplica ahí muchas cosas. Entonces,
como en el equipo estaban pues como de alguna manera tan contentos con mi trabajo y como hasta el momento, gracias a Dios ha sido, yo dije, bueno, existe la posibilidad de que pueda hacer la práctica acá. Hablé primero con mi jefe y ya me dijo, sí, de una. Entonces ahí fue cuando vino la parte de que, como estoy haciendo la doble titulación, yo dije, bueno, ¿será que existe la posibilidad de hacerlo, como, sí, homologar la práctica? Y entonces, bueno, monté el caso, monté todo y a hoy yo digo, sí, tenían toda la razón. ¿Quién? En ese momento ¿Quién, me Sandra? dijeron, sí, Mi super profe. en ese momento me dijeron, como revisando como las actividades que yo realmente iba a realizar, me dijeron, mira, sí, para administración está perfecto, Sí, claro. pero para negocios, ¿qué vas a aplicar? Entonces yo decía como, ay, bueno, ¿qué hago? Pues yo lo pensaba por el hecho también de, pues, Terminar. sí, exacto, y lo mismo que le pasó al otro chico. Pero ahorita, más adelante, cuando fui como avanzando y todo lo que venía haciendo, yo digo, definitivamente no iba a aplicar. Por más de que a veces hago temas de, no sé, contratar un servicio de algún proveedor del exterior o cosas así, no tiene Nada que ver. realmente nada que ver. Entonces ahí yo dije, como no, o sea, no, tenían toda la razón y así fue. Sí, y ya terminé mi práctica y ahorita ya estoy trabajando directamente con el Poli. Qué bien. Súper. O sea que te falta la práctica de negocios. Pero ella tiene la posibilidad de optar por otra opción de Sí. grado. Y es lo sí, que voy a negocios. aplicar. Ah, sí. Exacto, que es lo que va a aplicar. Pero ahí Sí. es donde decimos nosotros también la corresponsabilidad que tenemos, pues porque, pues digamos que no es un no por Porque querer sí los limitar queramos. sueños o por querer que no se gradúen ni nada de eso, sino que pues también es un proceso de aprendizaje del cual pues todos tenemos que aprender aquí. De pronto no es el caso de Nicole, pero si Nicole de pronto no ve que su proyección personal y profesional está anclada a la administración de empresas, sino a los negocios internacionales, y poder coaccionar o poder limitar esa posibilidad de no darle ese espacio de que vaya y aprenda de negocios internacionales y sepa si es lo que verdaderamente ella quiere, pues es una manera también de que nosotros pues tenemos ahí ese compromiso y esa responsabilidad con nuestros estudiantes, ¿vale? Ok. Pero a veces suele pasar de que en el escenario donde están, sí, a veces se pueden homologar, se pueden valer una práctica por dos, porque te guardan similitud las carreras, los programas académicos, y que está haciendo funciones que pueden aplicar para las dos. No es que todo el tiempo se le tenga que decir que no, pero ahí es donde entramos con la validación de las actividades. Ok. Antes de continuar la historia, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son las señales que ustedes creen que un estudiante debe tener en cuenta o debe percibir a la hora de, no, esto no me está formando, esta práctica definitivamente a mí no me está llenando? Lo que tú decías, Sandrita, respecto al conocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, obviamente él ya son como muy obvias de estoy cargando paquetes. Ya es obvio que no estás Sí. ejerciendo. Ya preguntaste que definitivamente no vas a hacer otra cosa diferente, sino vas a cargar y vas a despachar pero ¿cuáles son otras señales cuando el ejercicio de pronto ya es en una oficina, cuando son en otras áreas? Más o menos ¿cómo un estudiante se debe sentir o qué debe percibir ese estudiante? Bueno, pues hay varias cosas y también creo que depende mucho del perfil, porque en algún podcast lo hablamos, que yo, por ejemplo, yo soy la coordinadora de la Facultad de Ingeniería y Diseño. Entonces los chicos, una de las cosas que hacen para eso es que hablan con sus compañeros, en mi caso. Ok. Entonces en diseño pues saben que están haciendo páginas web, cosas así. Entonces si alguno no está haciendo algo similar al otro, le genera una alerta. Pero saben, por ejemplo, me acuerdo en ese podcast que decía que no necesariamente en algunos programas de la Facultad de Sociedad, de Facultad de Negocios, porque podían perfectamente estar haciendo dos cosas completamente opuestas, pero ambas eran válidas. Sí, exacto. Ok. Yo creo que una de las cosas que yo les digo, por ejemplo, a mis ingenieros, que soy la docente de ingeniería industrial, es vea hacia atrás, vea hacia su carrera. Usted aprendió, no sé cuántas materias uno ve, 80 materias, todas las materias que usted vio, ¿está aplicando alguna? No significa que sea solo esa materia y que ahora es el máster de esa materia, porque sabemos, ya lo hemos hablado en otros episodios, tenemos temas operativos, normal, todo lo tenemos. Sí, eso puede Pero pasar. si yo veo hacia atrás y digo, por ejemplo, un ingeniero industrial, ¿yo qué hago haciendo con proveedores internacionales?
O sea, no. Sí, eso es una volviendo al caso, Sí, que una se evalúen. multinacional, todo esto, pero yo nunca vi esto en mi carrera. ¿Sí? Entonces yo creo que una forma de manera tácita y de pronto seca, sin preguntarle a nadie y solo en su propia evaluación, es mire su carrera, mire sus materias, su pensum, o sea, usted qué fue lo que estudió, para que vea si lo está aplicando ahí. Claramente otra forma de hacerlo es levantando la mano, preguntarle a sus coordinadores si eso es lo que habría que hacer, pero también, no sé si quepa decirlo acá, pero también el instinto, yo siento. Sí, Porque, como la obviedad, ¿no? sí, porque hay cosas en las que uno dice, pero es que esto no sé, no no es lo siento mío. que no es, o bueno, no es lo mío y fue lo que estudié, pero como que sí hay que entrar en un punto de racionamiento y de validar con otros, me parece a mí. Sí, yo comparto el mismo punto de siento que es una validación que se debe hacer interna de su formación académica. Y sí, pues que si ya la actividad se vuelve súper repetitiva, que ya llevo un mes haciendo eso, no, pues ya es una clarísima señal de que no hay que levantar la mano acá, de que no estoy haciendo una práctica o la práctica que me soñé o la práctica que aparentemente No me es. prometieron, ¿no? Que en el caso pues es que hay error de parte y parte, ¿no? Sí. Que no sabríamos qué funciones específicamente lo iban a poner Le a hacer. Si no lo indicaron. atrajeron, pues lo atrajeron fue más por el Beneficios. nombre o el Sí, cargo por el que iba a nombre, tener, ¿cierto? exactamente. Pero es que a veces lo que tú decías, Lu, de que a veces las funciones las disfrazan por un poco tener la necesidad de cubrir esa cota Sí, a mí cena me y que pasó. colocan, ay, necesitamos cualquier persona, entonces tenemos un ingeniero, entonces Sí. cuadremos esto para que esto case para un ingeniero industrial y a la hora de la verdad cuando vamos No, a verificar las funciones, pero ¿cómo así? Esto no es lo que ustedes me dijeron acá. Totalmente. Aquí quiero hacer un paréntesis a lo que estabas hablando sobre pues que si yo miro mi plan de estudios hacia atrás y no estoy realizando nada en el ejercicio, pues pilas porque también en el mundo real aprendemos otras cosas, ¿sí? Que de Sí, pronto no tienes lo toda vamos la a ver razón. en el pensum, pero cuando lo que dice Sandrita, cuando ya se vuelve reiterativo, cuando definitivamente no tiene ni un espacio ni un poquito de lo que yo estudié, pues ya ahí sí, pues levanten la mano, sí, convérsenlo con otras personas. Pero siempre en el mundo real uno va a aprender cosas nuevas que Sí, no claro. nos enseñaron. Por en eso la decía que institución. no la parte, no todo, Sí, de acuerdo. pero que al menos algo de lo que estoy haciendo sí tiene que ver, o sea, porque claramente no todo, no, son pocas no pocas, no son todas las prácticas que 100% están de lleno en una línea. Por ejemplo, en mis estudiantes hay estudiantes que están de lleno en producción. Pues, Ok. del hecho de que estén en el área de producción ya vieron una materia que se llama producción, o sea, claramente están en algo de su carrera, pero en que al menos algo de lo que hagan sea de algo que han visto. Por supuesto, Nico, digamos en el ejercicio que tú estás en la carrera de administración de empresas y en el ejercicio de talento humano se ejerce bastantes Sí, cosas de sí, todo. procesos. Y mira que a mí demás. me pasó algo, fue como más bien lo contrario a lo que tú decías. Como pues yo empecé como monitora tan chiquita, por decirlo así, como a mitad de la carrera, yo aplicaba y cuando ya veían las materias yo, claro, esto Yo ya lo vi. es así. Venga, Ya todo tiene Entonces, sentido. Profe, siéntese, yo explico esto. algo así. Mentiras. Pero sí ya, o sea, uno Claro. todo lo va atando, todo lo atando. Y siempre es importante levantar la mano. O sea, de verdad, si uno dice, no, esto de verdad no tiene nada que ver con mi carrera. Y pues ahorita tú mencionabas algo sobre el tema del contrato de aprendizaje. Y sí, a veces uno dice, no solo puedo firmar uno, pero uno puede levantar la mano y uno puede poner un caso ante el SENA. Y si se realiza por mutuo acuerdo la finalización, Sí. tienen es la cierto. posibilidad de continuar como con ese proceso formativo y no tiene que uno amarrarse a decir, no, pues ya no puedo hacer nada más, ya me tocó quedarme aquí porque si no, ¿cómo hago para continuar con mi pues, proceso académico? Sí, no, eso es cierto, sino que coloqué el ejemplo, es porque en esta situación particular que está hablando Lu, hay empresas que como tú estás renunciando, Sí, van a buscar como la manera. empresa Sí, te un dice, apoyo con no la es mutuo institución. acuerdo, porque yo no soy la que estoy decidiendo ¿Tú que tú te firmaste? vayas, tú firmaste. O sea, en esta situación, lo del mutuo acuerdo sí, y es válido que si la institución, el estudiante y la empresa estamos de acuerdo, se firma y el SENA le autoriza al estudiante que haga otro contrato. Pero en esta situación particular que la pregunta era, el estudiante firmó y el estudiante es el que quiere salirse, por un lado como universidad nosotros no tenemos, pues digamos, Sí, ¿no? pensando que este caso pasó acá, nosotros no sabíamos que el estudiante firmó, no podemos nosotros decir sí.
Y por otro lado, es muy probable que la empresa en esa situación le diga, usted, Sí, no. ¿por qué? Porque lo está afectando a la empresa es un proceso de selección, lo afilió a la ARL, le hizo Está ya afectando muchas cosas. Está afectando su cuota, Exacto. va a incurrir en una sanción para la Una empresa. sanción. Hay Eso que es lo evaluarlo que los porque si la estudiantes no empresa puede hablarlo con la institución y si las funciones no estaban acordes realmente. Exacto, sí, no decir como de una, no, ya no quiero seguir, de pronto negociarlo, Guiarse hablar, con la exacto. institución. Yo creo que aquí el punto es guíense con las instituciones. O sea, levanten la mano a la institución. Venga, me pasó esto, yo firmé, pero no estoy haciendo nada. Y pues me den con la institución a ver si los pueden apoyar. Voy a seguir con la historia. Intenté conseguir de nuevo la reunión con la institución, pero se aplazaba una y otra vez. Estaba frustrado. Llegaba agotado a clases después del trabajo, con heridas y me decían que si rompía algo, me lo descontarían del salario. Un día con el polvo de la bodega se me inflamó un ojo, en urgencias me dijeron que la empresa no había hecho los pagos al sistema de salud, así que tuve que cubrir por mis propios medios, Echa el la pago de multinacional. Esto es bueno, no voy a, cuando lleve la incapacidad, la practicante nuevamente hace sus comentarios. Son ganas de no trabajar. En ese punto supe que no podía seguir igual. Mi jefe pedía que no me fuera, que en otra empresa sería peor. Le tenía aprecio porque sí intentaba enseñarnos y además aprendí de los otros compañeros, cada uno con su personalidad, con su vivencia, pero la carga física y emocional era demasiado. Yo elegí mi carrera no solo por un trabajo, en realidad yo quería aprender. Después de más de un mes de insistir, logré una reunión con la universidad y la empresa. Finalmente se decidió terminar el contrato por mutuo acuerdo. Lloré, pero de alivio. Me había esforzado al máximo. Mi compañero, quien también era practicante, sí se quedó. Y el equipo del área de bodega siempre me insistía que me quedara, que no tomara esa decisión, que no iba a conseguir otro lugar, que me iba a quedar sin otro contrato de práctica. Yo dudé mucho, la verdad, sentía miedo. Mi familia me apoyó y finalmente me retiré de esa multinacional. ¿Qué pasaría si nosotros, si evaluáramos a las empresas o a los escenarios de práctica no con los estudiantes que se quedan, en este caso Nico, sino con los estudiantes que se van? ¿Qué pasaría si la evaluación fuera diferente? O sea, que se evaluara el escenario por esos estudiantes que definitivamente dicen, tú no me diste bien la información en el proceso de selección. Por ejemplo, este estudiante podría decir perfectamente Claro. eso. Cambiaría toda una cultura organizacional. Claro, para mí sería una red flag. Sería una red flag porque, claro, y entonces imagínate si no pasó con uno, si no pasó con varios. Entonces eso ya genera una alerta, eso ya genera una predisposición ahí porque pues ya por ejemplo la universidad ya esperamos que pongan sus limitantes, ¿no? De seguir aprobando practicantes o seguir trabajando en conjunto con esos escenarios, porque si van a pasar ese tipo de cosas, pues para qué desgastarse uno si no van a ser claros y transparentes en el proceso desde el principio, ¿vale? Y como cultura organizacional, pues mal también, porque pues qué practicante se va a querer asomar allá, y ahora que estamos en la era de las redes sociales y que todo se viraliza, probablemente, digamos, esta estudiante pudo haber subido su caso a TikTok, a Instagram y se viralizó, puso en una muy mala reputación a la organización. Y empieza entonces lo leí en algún lado de un caso que pasó pero fuera de acá, ese linchamiento social en donde perfectamente puede poner en riesgo la imagen de una empresa y que entonces a partir de ahí se empiecen a destapar un poco de casos o de situaciones que pasan dentro de la organización. Este tema de emprendimientos. Ay, sí, con la de los postres. ¿Algo de de emprendimiento que era rosadito, que hacían por allá en Unicentro, y que pasó un día que la muchacha no le dio una pizza. No le quiso, no sé si se acuerdan. De buró. Solo fue porque nunca escucharon, uno de los logísticos. Voy a parafrasear la historia porque no me acuerdo, así que si no es correcta pueden corregirme en los comentarios. Pero es algo así como que la persona pidieron pizzas para todos los operativos, las personas que estaban en la parte de la operación. Y él le iba a dar la pizza a alguien que creo que no era ahí, pero también trabajaba ahí, no sé, algo así, no me acuerdo. Y la dueña, no sé, se puso súper molesta y el chico se indignó que por qué no, o sea, y como que sí se la dio. La cuestión fue que el muchacho,
puso el caso en redes y eso empezó a volverse súper viral y se volvió viral porque al parecer había pasado muchas veces con otras personas. Esas otras personas empezaron a comentar, en mi caso también lo hicieron, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. Y fue tanto el desprestigio que hoy en día Uro ya no es... Sí, ya dejó de existir, dejó de... Sí, no sé si ya dejó de de existir, pero funcionar. ya eso era, lo hacían ahí en la No sé si dejó de 93 existir, y pero ahora sí, es otro. Sí, ya ahora no hay se ve otro. Bazar, es el que ahorita eso. es el que está posicionado. Pero a Buró le afectó mucho porque salieron muchos casos, o sea, mucha gente diciendo que sí, que las dueñas les hacían eso, les hacían lo otro, o sea, lo que dice San. O sea, alguien puso la información afuera y empezaban a aparecer más. Ahora me queda una duda, yo sé que en varias empresas, cuando el colaborador se va, por X o Y razón, pues hay una entrevista Entrevista de salida. pero no sé si para los practicantes existe en las empresas. Mira que yo no siento que a veces con el practicante sean No. tan rigurosos allí. Por lo que es un proceso de aprendizaje, entonces como que desde el principio tienen claro, ¿no? Son tus 6 meses y Chao. se les hace como dependiendo, Chao, como cuota. que ahí, por ejemplo, Sí. acá está el proceso de retroalimentación. Entonces, durante varios escenarios de la práctica, uno tiene encuentros, ya sea con el tutor, con el coordinador y con el jefe inmediato. Ahí hay una retroalimentación. Exacto, pero no directamente así como esa entrevista de retiro formal, creo que no está. Pero valdría la pena evaluarlo. En algo que alguna vez Sí, alguien hiciera. que salga algo. Sus sueños. Un plan. No, y otra cosa es que hoy en día los chicos, pues yo no soy muy grande, pero de alguna manera siento que tengo un poco el pensamiento como antes. Y muchas veces los chicos ahorita no se aguantan nada, o sea, ni que de pronto hoy mi jefe estaba de mal genio y me habló fuerte. Me miró No, mal. ya, yo me fui. O sea, los chicos ya son mucho de poner sus límites y se fueron y ya. Sí, ahí toca fortalecer ese tema emocional a los chicos de, pues, filtra también cositas que te pueden servir y tranquilos. Sí, literal. Ya para terminar esta historia, pasó un mes y no conseguía otro contrato. Empecé a sentirme inseguro, frustrado, angustiado, perdón. Yo sentía que había tomado una mala decisión. Mi familia me tranquilizaba y me apoyaba a que siguiera insistiendo, pero ninguna empresa me llamaba. Finalmente pasé la hoja de vida a una empresa que manejaba procesos de comercio exterior. Por fin me llamaron a entrevista y a los 2 días me confirmaron la contratación. Es una gran empresa con excelentes beneficios, me dieron una bonita bienvenida. Es un equipo de trabajo que enseña, los directivos saludan con confianza, participo en los eventos y aprendo bastante. Hoy estoy seguro de que no tomé una mala decisión. Si me hubiera dejado llevar por el miedo, estaría allí con un buen equipo de personas, sí, pero aprendiendo a levantar toneladas. Fin de la historia. Muchísimas Uy, gracias. Pero, wait, espera. Me quedó ahí una... Hay hartas preguntas para el chico que vamos a enviar. O sea, pero que al final, no, pues al final sí tomó la Mutuo decisión acuerdo. de... No, bueno, mutuo pero acuerdo. sí fue finalmente el mutuo Una acuerdo. terminación por mutuo acuerdo. Entonces, ok. cuando hay mutuo acuerdo, el SENA puede aprobar que haya un segundo contrato de aprendizaje. ¿Listo? Así es, perfecto. Y bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias, Bueno, muchas Nico. Gracias por gracias, acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio. Y bienvenida ya al Poli. Al poli, sí, qué bueno que pasen esos cuidado. casos de éxito, porque tú eres un caso de éxito. Y pasar por toda la ruta, qué loco, ¿no? De pasar de ser monitora, ser practicante y a quedarte en la institución Y Solo todo lo los que viene. Invitamos a todos que se postulen a las convocatorias del Poli. del poli, así es. Una muy buena casa. Así es. Listo, chicos y chicas y chiques, no me entiendes. Escenarios de práctica y bueno, de todos De los todo. que nos estén escuchando. Todos los que nos estén ¡Mami! viendo. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo episodio. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que está aquí el código QR en la parte inferior de la pantalla para que lo escaneen y nos cuenten sus historias de manera anónima y sigamos entonces compartiendo estas nuevas experiencias. Que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz día, donde Chao, se encuentren. gracias. Que estén En línea bien. del tiempo en la que estemos. Chao. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.